en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, por favor. Hoy quiero iniciar este tema que, bueno, ya el tema lo hemos estado tocando en estos últimos días, tema de autoridad. Pero hoy quiero basarme básicamente en la parte de autoridad, ¿ok? Y quiero que por favor me acompañes y se mantenga ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Imprescindible este texto. Y al final usted se va a quedar sorprendido de la riqueza que podemos encontrar a través de la palabra en un texto que para nosotros es más que conocido. Ahora, vamos a ser pero muy transparentes. Posiblemente por la cita no nos acordemos de cuál es el texto. Pero el texto lo que nos enseña es, y nos dice en la versión que usted tiene seguramente, que es 2 de Timoteo 1:7 en la Reina Valera 60, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si algo hemos aprendido a través de los años es que la palabra de Dios no puede ser leída y entendida únicamente en función de lo que está escrito ahí en el texto. Quiero ahondar en esto para que no se genere una mala interpretación. Por supuesto que la palabra de Dios para nosotros es vital, importante, así como está, así como la hemos aprendido. Pero con la madurez llega también el conocimiento ampliado. Y es cuando nos confrontamos a nosotros mismos ante diversas corrientes de enseñanza que tal vez no es que nos han mostrado un camino incorrecto, sino que quizás no han profundizado lo suficiente para poder ahondar en la riqueza del texto. Recuerde que la palabra de Dios no fue escrita en español y por esa razón necesitamos buscar fuentes. Eso sí, tienen que ser fuentes fidedignas, tienen que ser fuentes aprobadas, fuentes transparentes, que nos lleven precisamente en este río de conocimiento de la palabra para poder comprender y entender, y no solamente bajo el esquema del conocimiento y el aprendizaje como si estuviésemos en una universidad, sino interiorizando esta palabra de modo que provoque aquello que para lo cual realmente fue escrita. Nada ganamos con que usted y yo no sepamos 2 de Timoteo 1:7 si no tenemos una aplicación del texto. ¿Por qué? Vamos a ver, dice Reina Valera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, ¿qué significa eso? Quizás nos hemos sentado a analizar un poco el texto palabra por palabra. Quizás lo hemos trabajado en función del contexto del texto, no sé si me doy a entender, todo el capítulo 1. Quizás lo hemos analizado a través de alguna enseñanza que hemos recibido en algún momento. Pero hoy quiero llevarlo a través de una atmósfera y una esfera donde vamos a aprender lo que significa la palabra en sí misma a través del hebreo. ¿Ok? Se me adelantaron un poco con la presentación. Necesito que lo hagamos al revés, que no se me adelanten, pero no importa, déjalo ahí, está bien. Lo primero que vamos a leer y analizar es el espíritu de cobardía. Si usted está anotando, hoy pedí que por favor trajeran Biblia y trajeran donde anotar para que pueda llevarse esto. El espíritu de cobardía. Escuche lo que dice 2 de Timoteo 1:7 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Ya hay una diferencia en la explicación. No nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Muchas personas no entienden lo que significa dominio propio. Es autodisciplina. Dominio propio no es no enojarse. Hay gente que cree que dominio propio es abstenerse de enojarse. No tiene que ver con enojarse. El concepto es mucho más amplio que eso. Pero vea qué interesante cómo la traducción viviente nos habla de un espíritu de temor y timidez. Ok, vamos a ver. Cobardía. Cobardía en el hebreo es la palabra morek. Significa cobardía, blandura, miedo. Puede agregarle temor, puede agregarle indisciplina. Todo eso va de la mano con cobardía. Ahora, vamos a esto. Muchos de nosotros hemos
aprendido a través de los años que la timidez es parte de la personalidad. ¿Cuántos creen eso? La gente que es tímida, ¿recuerda usted esas frases? Es que él es muy tímido o ella es muy tímida. Hay que hacer una diferencia entre un aspecto de personalidad y un aspecto meramente espiritual que esté tocando o afectando la vida de una persona. La timidez es una cosa, pero la timidez no es un diseño de Dios. Ahora, no nos vamos a extrapolar, porque entonces tendríamos en el otro extremo, ¿verdad? El exceso de, ¿cómo lo llamaríamos? Ser extrovertido, en extremo, ¿verdad? No se trata de eso, o sea, no es salir de un lugar para caer en otro. No es eso. Dios, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Yo quiero que usted no se ubique en el contexto específico de la línea de tiempo donde Pablo le está diciendo a través de una carta a Timoteo esto, sino que usted comprenda el origen de las palabras del apóstol Pablo. Pablo lo está llevando al libro de Génesis. Cuando Pablo habla con Timoteo, lo que le está diciendo es, Timoteo, recuerda que en el origen dice la palabra que Dios puso su espíritu en nosotros. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, lo que le está diciendo es, Timoteo, recuerda que ese espíritu no viene de Dios. Ese espíritu no proviene de Dios, porque Dios puso en nosotros otro espíritu. ¿Me están siguiendo? Dios puso en nosotros otro espíritu, un espíritu más elevado, un espíritu que va más allá. Entonces, el contexto de esto es Pablo dándole una enseñanza a Timoteo de la palabra. No es un consejo solamente, porque entendemos que Timoteo era el hijo espiritual de Pablo y Pablo lo trataba como un hijo amado, al amado hijo, y viceversa. Pero tenemos que aprender a entrar en la profundidad. Recuerde esto, el apóstol Pablo era fariseo. No hipócrita, que nosotros mezclamos fariseo con hipócrita. No, fariseo. Era un doctor de la ley. Enseñado a los pies de Gamaliel. Un hombre pero muy sabio de la enseñanza de la escritura. Entonces, cuando Pablo habla, y esto es bueno para que usted lo maneje, lo tenga fresco cada vez que usted lee las cartas paulinas. Cuando el apóstol Pablo habla, él habla con la riqueza y profundidad del estado original de la palabra. A veces nosotros queremos ser demasiado psicológicos y demasiado gente para que nos entiendan, pero Dios no nos ha puesto a nosotros en una posición de lograr que la gente nos entienda. Es que la gente entienda lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos. El objetivo que usted y yo perseguimos no es que la gente se sienta cómoda, es que la gente se alinee a Dios, se mantenga alineada a Dios. Lo demás son relaciones interpersonales. Eso es otro tema. Eso está bien. Pero usted y yo no fuimos diseñados por Dios para establecer relaciones emocionales de modo que carezcan de toda enseñanza y profundidad de la palabra, porque lo que tenemos o terminamos teniendo es, en vez de una iglesia o una asamblea de personas que legislan en el mundo espiritual, tenemos personas que transforman la iglesia en un club social. De manera que si me siento cómodo, permanezco. Si no me gusta, me voy. Cuando Pablo le habla a Timoteo, Pablo le dice, necesito que entiendas el diseño original que Dios puso en nosotros. En Dios no existe ni la cobardía, ni la blandura, ni el miedo, ni el temor. Eso no proviene de Dios. Entonces, cuando usted y yo estamos en un momento de cobardía, puede pasar. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Hay momentos donde uno le tiemblan las piernas. Cuando estoy hablando de cobardía, no estoy hablando, por ejemplo, cuando usted va por la calle y le sale un perro que lo quiere morder. Por supuesto, eso no es cobardía, eso es escapa por tu vida. Eso es otra cosa. Estoy hablando de la incapacidad que tenemos para asumir retos. La incapacidad que tenemos de ser productivos. La incapacidad, el miedo que nos ata de pies y manos
Y que a través de esa estructura de temor, nosotros no avanzamos consiguiendo lo que Dios tiene para nosotros. Porque muchas personas hoy están llenos de palabra profética y cero cumplimiento en sus vidas porque están con un espíritu abocado, como dice en otra versión, un espíritu cobarde. Y en Dios, los cobardes no calzan. Muchas veces hemos enseñado este texto, 2 Timoteo 1:7, pero hoy lo estamos desmenuzando. Pablo le dice a Timoteo, en el origen, Timoteo, recuerda, en el origen, Dios puso su espíritu sobre Adán, sobre la humanidad. ¿Recuerdas? Adán, en el hebreo, hombre, humanidad. Y ese espíritu lo hizo tener autoridad sobre todo lo que fue creado. Adán tuvo autoridad sobre lo creado, no porque Adán estaba diseñado por un cuerpo para que fuera así, sino por el Espíritu de Dios en él. Porque en el momento en el que el Espíritu de Dios es contristado en Adán, él se vuelve objeto de juicio por la creación. Vamos a ver si me logro conectar con usted. Capítulo 3 de Génesis dice la palabra que dentro de toda la estructura que ahí se nos relata, en el momento en que el hombre falla, Adán falla, la humanidad falla, la relación entre padre e hijo se corta, ¿sí? Se rompe, se fractura. En ese momento, la autoridad que pesaba sobre Adán es cortada. Antes Adán se enseñoreaba de la creación, ¿sí? Es lo que dice 1:26 de Génesis. Pero después, en el capítulo 3, nos encontramos a la creación enseñoreándose de Adán. Recuerda las palabras que Dios le da a Adán y le dice: cardos y espinas te producirá la tierra, y para poder tener cosecha vas a tener que sufrir. O sea, trabajar duro. Ahora, el trabajo no es producto del pecado, pero el costo de la producción sí. ¿Me explico? Porque Dios puso a Adán en el Edén para que trabajara. Tenía un trabajo, sojuzgar la tierra es trabajarla. Pero no le costaba que produjera. Soltaba una palabra posiblemente, estoy conjeturando, y la tierra le producía. Y él se encargaba de administrar todo. Pero cuando peca, por más palabra que suelta, palo de mangos, deme mangos, y los mangos no vienen. Es más, ni siquiera había de mango, ¿y ahora qué hago? Y yo quiero mangos. Entonces el Señor comienza a enseñar a Adán. Las cosas cambiaron, Adán. Ya tú no estás en la posición que estabas antes. ¿Ves esto que tengo en las manos? Sí, se llama mangos. Ya usted lo conoce. Sí, lo que está dentro se llama semilla. Ah, ¿y eso qué hago con eso ahora? Ahora usted lo tiene que meter en la tierra y va a durar unos años para que le produzca. ¿Me doy a entender? Eso fue lo que ocasionó el pecado. Un retardo en la adquisición de las bendiciones. Vea qué interesante eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo: tú no tienes dentro de ti un espíritu contrario al espíritu de Dios. Porque todo espíritu cobarde, blando, miedoso, pusilánime, si lo quiere llamar así, no viene de Dios. La gente que vive con miedos, ese espíritu no viene de Dios. La gente con indecisiones, ese espíritu no viene de Dios. El doble ánimo, ese espíritu no viene de Dios. El problema es que nosotros hoy hemos abrazado muchas conductas que no vienen de Dios por desconocimiento de lo que viene de Dios. ¿Me explico? Vamos a ver. ¿Cuántos acá en este lugar conocen todos los derechos que constitucionalmente tienen en este país? No, muchos de nosotros no sabemos. Es más, pasamos por la calle en nuestro vehículo, el carro se nos va entre un hueco y vamos corriendo al mecánico. Y resulta que si el desperfecto, según la ley, es por falta de atención del municipio, se puede demandar al municipio. Y la mayoría no sabe eso. ¿Cierto? Por falta de conocimiento,
Es que nosotros adoptamos formas de pensamiento y nos acomodamos a eso. Es lo que el enemigo busca. Que las personas adopten una forma contraria al diseño original para el cual fueron creados. El enemigo hace que la gente crea que ser pobre es un estilo de vida. Que no superarse en la vida es un estilo de vida. Que no alcanzar metas y logros es un estilo de vida. Y entonces a eso le llaman nacer con estrella. Y al otro, de maceta. Y eso no viene del Espíritu de Dios. ¿Me doy a entender? En el Espíritu de Dios no hay tristeza, no hay dolor, pero tampoco hay pobreza, ni miseria, ni ruina. Eso no proviene de Dios. Es el resultado de algo. Cuando yo logro entender esto, comienzo a darme cuenta de que Dios no me dio a mí un espíritu de miseria, un espíritu pequeño, un espíritu temeroso, un espíritu que no me permita a mí avanzar por algo más, sino que me dice inmediatamente un espíritu de poder. Ahora, vea qué interesante esto. Escuche por favor. Algunos de los sinónimos de esta palabra cobarde son miedoso, pusilánime, achantado. Yo creí que esta era una palabra muy tica y no, resulta que está. En el diccionario aparece achantado. ¿Sabe qué es estar achantado? Como el fresco de Chan. Por eso dice achantado. ¿Cómo es el fresco de Chan? Un montón de pelotitas que usted las agarra y les da vuelta, ¿verdad? Con la cuchara o con lo que sea en el vaso. Y si usted las deja de estar moviendo, ellas caen. Y si usted quiere que se activen otra vez, tiene que darle vuelta de nuevo. Van para arriba, pero la suelta y se caen. Achantado, la persona que hay que estar punzándola. ¿Aló? Ese espíritu no viene de Dios. Olvídese de eso, sacúdase de eso ya. Ese espíritu no proviene de Dios. El espíritu del achantado, tímido. Hay que tener cuidado con esto de la timidez. Mucho cuidado hay que tener con esto de la timidez, porque a veces disfrazamos el miedo y el temor con una persona que no tiene acceso a otras cosas. Y al justificarlo, lo que hacemos es alimentarlo. Una cosa es la timidez. La timidez puede ser inseguridad de hacer algo, ok, pero intentándolo lo vencemos. Pero la timidez por miedo es la imposibilidad de hacer algo sin importar lo que pase. Es que yo soy incapaz de entrar a un lugar con mucha gente. Es que me da vergüenza. Y ese me da vergüenza es miedo, temor y cobardía disfrazados de una falsa piedad en función de, es que soy tímido. Yo sé que estoy metiendo el tractor, pero es que necesitamos entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y ese espíritu no viene de Dios. Amén. Atemorizado, temeroso. Esos son algunos sinónimos. Vaya por favor a 1 Samuel, capítulo 17 y verso 24. Quiero avanzar lo más que pueda para que el Señor me permita terminar este tema hoy. 1 Samuel 17, 24. La historia es simple mientras usted lo busca. Hay un gigante que se llama Goliat, aparece en escena, comienza a soltar palabras en contra del pueblo de Israel. Todo el mundo está a la expectativa. Solo uno que llega, que ni siquiera era parte del ejército, fue que llegó en ese momento, se atreve a hacerle frente. ¿Qué dice? 17:24. Dice así: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. ¿Y qué tenían? Ahora, dígalo como que si usted no tuviera eso. ¿Qué tenían? Gran temor. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo para tenernos a nosotros sometidos a su voluntad? Asustarnos, ¿verdad que sí? Asustarnos. ¿Cuál es la estrategia que tienen los animales para defenderse? Generar temor. ¿Sí? A usted se le presenta un oso y el oso se levanta en dos patas, es enorme
y le pega su gruñido y usted le hace ¡ah! ¿Y usted cree que el oso se va a ir? Tal vez sí, si lo agarra por sorpresa, pero si no, el que tiene que correr es uno. ¿Me explico? Escuche bien esto, porque es que el Señor nos habla en esta noche. Dice, todos los hombres que veían a aquel gigante huían de su presencia, pero no solamente huían, sino que se llevaban consigo el temor. Huían con gran temor. Ahora, vea lo que dice la traducción viviente. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, hablando del gigante Goliat, comenzaron a huir espantadas. ¿Conoce usted personas que ante un emprendimiento prefieren huir espantadas? Que cuando las cosas se empiezan a poner tensas, no, dejémoslo así, eso no es para mí. No, ya. Déjeme quedito, le dicen a uno. Déjeme quedito, déjame en paz. Yo le pido al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable en esta noche, para que podamos recibir esta palabra y permearla en nuestro espíritu. Deuteronomio capítulo 20. Hoy traigo mucha Biblia. Hace rato que no nos vemos, entonces hay que aprovechar. Deuteronomio capítulo 20. Vaya por favor al verso 8. 28 de Deuteronomio. Dice así. En este apartado del capítulo 20 usted puede encontrar en un título, si su Biblia es Reina Valera, que dice leyes sobre la guerra. ¿Qué dice leyes sobre qué? Otra vez, leyes sobre qué. Ahora, qué interesante que Dios le revele a Moisés algo denominado guerra. Cuando nosotros en este país hemos sido enseñados a hacer paz, ¿cierto? País de la paz. Y Dios en Deuteronomio 20 pone y establece leyes, no sugerencias. ¿Me está siguiendo? Dios no está dando opciones. Dice, estas son las leyes que regirán al pueblo en relación a la guerra. Y dice el verso 8, oiga qué interesante. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Ahora tal vez alguien me está mirando y me dice, pastor, no entendí ni papa. Pusilánime, que no apoque. Sí, me sonó como a Pokémon. Ok, vamos a ver qué dice entonces la Dios habla hoy. Cuando usted no entienda un texto de Reina Valera, busque otra versión para que le aclare el panorama. Dice, después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán, si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. ¿Están conmigo? La ley sobre la guerra establecida por Dios dice, si alguno tiene miedo, mejor váyase para la casa. ¿Sabe por qué? Porque el valor se contagia menos rápido que la cobardía. Porque es más fácil decir, aquí corrió que aquí quedó. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? ¿Qué es más fácil? Salir huyendo, dejar botado, que otro lo haga. ¿Qué dice la palabra? Esos no funcionan. Oiga, no piense que soy yo. Es que yo le estoy llevando a la palabra. Vea lo que dice. Si alguno tiene miedo y le falta valor. No está hablando de una situación específica, puntual, de un momento determinado. Está hablando de una conducta. Está hablando de una forma de vida. Aquí no está hablando de que por el proceso de la batalla le vinieron 20 contra 1 y dijo, no hombre, me mando. No está hablando de eso, está diciendo de que hay momentos donde la gente amanece con temor, abraza su temor, alimenta su temor, vive con su temor y termina muriendo con su temor. De eso es de lo que está hablando aquí. Y dice, escuche bien, que se vaya a su casa para que no acobarde a sus compañeros. Mire, la iglesia de Cristo necesita volver a la esencia del mensaje de la palabra. Demasiadas palabras emocionales nos llevan a nosotros a perder de vista el por qué estamos nosotros en una iglesia, el por qué estamos nosotros congregándonos, el por qué nosotros somos bandera y estandarte en nuestras casas.
Hay personas que constantemente, cristianos de años, cada vez que hablan es queja, temor, incapacidad. Y cuando eso se hace recurrente, se vuelve contagioso. Porque eso se pega, hermanos. Yo comparo la cobardía como los piojos. Usted no se da cuenta hasta que los tiene. Porque uno no ve los piojos donde vienen caminando como un batallón a subírsele a uno. Usted empieza con la picazón y usted dice, qué raro, me pica, no sé por qué. El que se junta con piojosos a rascarse aprende, ¿verdad? Ese es nuevo, eso me lo acabo de inventar. Se pega, hermano, esto se pega, la cobardía, el espíritu amedrentado, eso se pega. Los padres, tengan mucho cuidado como le hablan y le enseñan ustedes a hablar a sus hijos. Porque nuestros hijos son el claro ejemplo de nuestras palabras. Porque nuestras palabras comandan nuestros actos. Si nosotros nos metemos en un espíritu de miedo, de cobardía, ahora, por favor, no se trata de desbocarse en esto. Y no, ahora es que yo ya no le tengo miedo a nada. No, es que la valentía va de la mano de la prudencia. Pero la cobardía no calza para los hijos de Dios. Dice, para que no acobarde también a sus compañeros. Hay muchas personas, y permítame abrirle el corazón, que por puro miedo al diablo no trabajan guerra espiritual. Así de plano es. Por puro miedo. Hay muchas personas que no se enfrentan a una situación de liberación, por ejemplo, y es por puro miedo de lo que vaya a pasar. Y claro, ahí es donde el enemigo los tiene apretados, los tiene sostenidos y no les permite avanzar, que sigan en opresión. ¿Me doy a entender? Existen iglesias, por favor, no quiero que me interprete mal, pero existen iglesias donde hoy enseñan que el diablo no existe. ¿Saben por qué? Por miedo, por temor. Entonces mejor omitámoslo. No, ahora todo es gloria, ahora todo es aleluya, ahora todo es caer para atrás. Eso no existe en la palabra. Dice la palabra del Señor que tenemos que someternos, libro de Santiago. ¿Resistir a quién? ¿De dónde sacamos que no existe? ¿Cuál es la interpretación? Miren, ni en el original más antiguo eso se corta. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo va a huir de mí algo que no existe? Entonces, vea lo que pasa. Como no hay nadie que huya de mí, entonces tampoco tengo que someterme. ¿Se da cuenta? Las teologías cómo van. No tiene sentido someterme a Dios, ¿para qué? Quitémosle la otra parte. Someteos pues a Dios. Ajá, ¿para qué? No, nada más, para que se someta. No, pero es que hay un fin. Si quitamos al diablo, quitamos el sometimiento. ¿Qué queda? Mundo sobre el mundo dentro de la iglesia. ¿No es lo que está pasando hoy? ¿No es lo que tenemos hoy? Mundo disfrazado de iglesia. Cristianos en pecado. Yo no estoy en pecado, no, porque yo no estoy en condenación, porque Cristo llevó toda la maldición a la cruz del Calvario. Mire, esas teologías ténganles miedo. A esas sí ténganles miedo. Hay que ir a la palabra, amén. Número 2, espíritu de poder. El espíritu de poder, recuerde que la palabra que usamos para espíritu de poder es samhut, eso es del hebreo. Recuerde que significa, nada más para que lo traiga a memoria, autoridad, jurisdicción, poder, competencia y autorización para. Es lo que hemos estado enseñando en estos días atrás. Pero escuche esto, poder y autoridad son palabras que van de la mano, no se pueden separar. Quien tiene poder tiene autoridad porque es lo mismo. ¿Sí? Poder y autoridad, legalmente hablando, es lo mismo. Jurídicamente hablando, son palabras que van unidas. En el hebreo, la palabra samhut no separa poder y autoridad, es parte del mismo bloque. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Ahora, es a través del espíritu de poder o de autoridad
que se establece el reino de los cielos en la tierra. Porque es que muchas veces los cristianos no asumen la posición de autoridad, porque no han entendido todavía que nosotros no estamos acá para llenar un lugar, traer diezmos y ofrendas y recibir una enseñanza y tal vez unas adoraciones. Es porque estamos acá, porque somos una asamblea con características legales, jurídicas, ejecutores de designios del cielo en la tierra. Nuestra boca tiene poder, nuestra boca tiene autoridad. Y es necesario que nosotros entendamos cuál es el diseño que la palabra tiene para nosotros establecido. No es venir a la iglesia y decir, hoy me siento tan mal que no sé para dónde acudir. Hoy no me siento con ganas de nada. Hoy estoy que si el pastor me vuelve a ver le tuerzo los ojos porque no me siento con ganas. Eso no es el diseño de un cristiano. Porque no nos dio ese espíritu, dice la palabra, nos dio un espíritu de autoridad, de legalidad. Somos una asamblea legítimamente establecida por los cielos aquí en la tierra. Cuando yo entiendo lo que soy, comienzo a trabajar para lo cual fue diseñado. Yo no veo a un diputado en este o en cualquier otro país, en su curul, con una maceta sembrando matas. Bueno, nunca he estado, espero que no lo hagan. Pero ¿para qué se le paga a un diputado? ¿O para qué se... Sí, ¿para qué se le paga? Lo que hagan es otra cosa. ¿Para qué se le paga a un diputado? Para que legisle. Oiga bien esto. Lo que haga una asamblea legislativa repercute sobre todo un estado. ¿Me sigue? Lo que hace una asamblea legislativa repercute sobre todo un estado. Le guste al pueblo o no le guste al pueblo. Porque la autoridad legal es la asamblea legislativa. Usted es la asamblea legislativa de los cielos. Tenemos que entender cuál es nuestro diseño, a qué fuimos nosotros llamados. Usted y yo no fuimos llamados a venir a la iglesia y quedarnos sentados en un lugar ahí haciendo, ¿verdad?, zanja en la silla. Fuimos llamados para legislar. Abre tu boca, dice la palabra del Señor, libro de Jeremías. Yo la lleno. Yo la lleno. Dios está con un pliego jurídico enorme para establecer principios sobre la tierra, pero necesita que alguien hoy se levante y diga, esa autoridad es para mí. ¿Sabe por qué el diablo hace lo que quiere con las familias en este país y en el mundo entero? Porque le han cedido la autoridad. ¿Usted sabe por qué se levantó un Caín? Porque no había una autoridad. ¿Usted sabe por qué una Eva hizo lo que hizo? Porque la autoridad se quebró. ¿Me sigues? ¿Sabes por qué entra el pecado al mundo? Porque la autoridad se violentó, la autoridad se quebró. Escuche bien esto, cuando yo me alejo de Dios, se rompe mi autoridad. Y el diablo, dice la palabra del Señor, que los demonios saben de autoridad. Y ellos creen y tiemblan. Son los hombres los que dicen no hay Dios. ¿Me está siguiendo? Son los hombres los que dicen, nosotros tenemos el control de todas las cosas. No, señores, así no funciona. El que sigue teniendo el control de todas las cosas es Dios. ¿Pero qué quiere el enemigo? Que usted y yo creamos que no es así. Por eso usted oye hablar, y soy muy enfático en esto, el poder que hay en ti. ¿Cuál poder? ¿Cuál poder es el que hay en ti? Porque escúcheme bien esto, fuimos creados para tener una autoridad. La pregunta es, ¿cuál autoridad estamos ejerciendo? ¿La autoridad de quién? ¿De cuál reino? Porque solo hay dos. Y si no estoy caminando, trabajando y activando la autoridad del reino de Dios, estoy trabajando para el otro lado. ¿Me siguen? Cuando la Biblia habla de autoridad, habla de establecimiento de los edictos del cielo. Es que mi familia siempre ha sido pobre. Sí, puede que sí sea cierto, hasta que usted entendió lo que significa la palabra.
Porque su generación no va a entrar en esa línea de pobreza. ¿Me sigues? Porque cuando yo entiendo la palabra, yo la suelto. Cuando yo recibo la palabra, yo la suelto. Eso es una característica profética, es un código profético que debemos entender. Cuando yo recibo la palabra, yo la suelto. La palabra no puede estar retenida, tiene que ser liberada. La palabra adentro no produce, tiene que salir, tiene que salir. Tiene que haber un vientre profético que tome esa palabra y la dé a luz. Cuando yo logro captar qué significa esto, entonces me vuelvo una persona de autoridad. Entonces, ahí sí es cierto que las cosas cambian. Cuando yo logro posicionarme en el lugar donde Dios a mí me estableció, haciendo lo que Dios me llamó a hacer, el enemigo huye. Por eso dice, someteos a Dios. Someterme a Dios es rendirme a Él, para que lo que Él quiere sea hecho. No lo que yo quiero. El problema es que estamos acostumbrados a vivir bajo el yo mando. O permítame personalizarlo. Yo me mando. ¿Ha escuchado frases como, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es eso? Soberbia, altivez, orgullo. ¿No es eso lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos? Someteos, rendíos, doblegaos, inclinaos ante Dios. Hasta que eso no pase, no se puede resistir al diablo. Y ahora sí, el texto cambió, ¿verdad? Y ahora sí es diferente. Hasta que yo no ponga esto al piso junto con mi frente delante de Dios, yo no puedo presentarme delante del diablo, porque el diablo tiene autoridad sobre mí. Ahí salen muchos cristianos diciendo, no, el diablo no tiene autoridad sobre mí, y los hace como les da la gana, ni cuenta se dan. No, yo no recibo, como que si eso fuera así un escudo, ¿verdad? ¿Sabe cómo es eso? Como tirarse a la calle cuando está lloviendo sin sombrilla y decir, no me mojo, yo no me mojo, todo empapado. Eso no, espiritualmente, hermanos, hay que aprender a ser maduros. No se trata de, esto no es un escudo de fuerza que yo digo, no recibo, y entonces no entra. Es que estás sometido a Dios. Realmente estás inclinado y doblegado ante Dios y Él es el Señor absoluto de tu vida. Entonces ahora sí, levántese y enfrente al diablo. Hay mucha gente que escuche esto. Han perdido la autoridad o nunca la han tenido. Y le pasan pidiendo a la gente que oren por cosas que ellos deberían orar. Cuando me refiero a esto, me refiero, por ejemplo, liberación, me refiero a milagros, ese tipo de cosas, ¿no? ¿A quién le dio Dios la autoridad de hollar serpientes y escorpiones? ¿A quién le dio la autoridad de hollar serpientes y escorpiones? ¿Sabe qué hace más de uno? A los discípulos. Y lo mandan para atrás, ¿verdad? Nos la dio a nosotros, amén. ¿Dónde dice la palabra que esa autoridad se la dio al pastor? Entonces, ¿por qué enseñamos esa teología cada vez que hay algo, cada vez que pasa algo? Amén. ¿Quién es la primera línea de autoridad en su familia? No es el pastor, es usted. O sea, si en su casa hay algo, es porque usted lo dejó entrar. Amén. Ahora, usted es el que sabe por dónde se le meten las cucarachas. Mire, hoy abrimos la puerta, mi esposa abrió la puerta y se le metió una señora Spider. No sabemos si era Spider-Man o Spider-Girl, pero era una Spider. Una arañota, hermano, pero de esas calibre Big One. ¿Por qué se metió la araña? Porque mi esposa le abrió la puerta. La araña se metió porque se le abrió una puerta. ¿Me explico? ¿Ha ido usted algún momento de su vida a la alacena y ha encontrado hormigas en algo que usted tiene ahí supuestamente guardado? Un cereal, por ejemplo, algo así.
Y usted va a comerse su cereal, delicioso cereal, dulce, y está pero perdido en hormigas. Y usted busca por dónde y usted ve, pero no, está cerrado. Pero en una de las endijas, en una esquinita, tenía una pequeña abertura suficiente de tamaño para que una hormiga entre, pero no para que yo la vea. Y se me llenó de hormigas. ¿Sabe por qué? Porque una hormiga nunca anda sola. Reciba esto. Una hormiga nunca anda sola. Cuando una hormiga encuentra una puerta, va y busca otras. Así es el pecado, mi hermano. Así es la maldición. Para entrar necesita tener un espacio. Pero cuando encuentra el espacio, va por más. ¿Qué fue lo que enseñó el Señor Jesús? Cuando un espíritu sale de una persona, dice, ese se va a andar por lugares áridos y secos. Después le damos una enseñanza sobre eso. Y dice la palabra que después del tiempo, andando el tiempo, vuelve. ¿A dónde? Al lugar donde estaba antes. ¿Y cómo lo ve? Barrido, limpio, hermoso, ordenado. ¿Y qué dice? Como las hormigas, se va y busca. ¿A cuántos? 7 espíritus peores. El Señor hoy está hablando muy fuerte sobre la línea de autoridad. Y nos está, creo que, enseñando cuál es el camino que debemos tomar. Escuche esto, esta característica del poder, de la autoridad que hay en los hijos de Dios, permite tomar o poseer jurídica y legalmente territorios, oiga esto, ambientes, atmósferas y circunstancias. Se lo voy a decir de nuevo. Esta característica de los hijos de Dios permite tomar, o sea, la autoridad, el poder, permite tomar o poseer jurídica y legalmente territorios, ambientes, atmósferas y circunstancias. Lo que estoy diciéndole con esto es que cuando usted asume poder, usted se posiciona en un lugar, lo demarca y dice, aquí mando yo. Esto es mío. ¿Por qué? Porque yo no tengo y produzco autoridad. Yo represento a una autoridad. ¿Alguien me está siguiendo acá? La Asamblea Legislativa no tiene un poder en sí misma. Representa el poder entregado por el pueblo. ¿Me explico? Si el pueblo les quita el poder, ellos no pueden ejecutar, ellos no pueden hacer, no pueden legislar. Esta autoridad proviene de Dios. Cuando yo estoy revestido de esta autoridad, yo poseo un poder jurídico y legal sobre ambientes, atmósferas, territorios y circunstancias. Por eso la palabra del Señor dice, y le dirás que se tiene que ir y se tiene que ir. Por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, no tenía problemas con echar fuera demonios. Usted no encuentra a Jesús pasando a la gente por 6 meses de oración para ver si sale el demonio. ¿Me explico? Por eso es que yo choco un poco con el tema de los encuentros. Porque usted va a encontrar a las personas yendo a encuentros, llorando siempre el mismo pecado, pero cada vez que van al encuentro lloran el mismo pecado. No hay cambio, no hay transformación. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús iba por la calle, le traían los enfermos. ¿Y qué hacía él? Uy, esta enfermedad es nueva, esta yo nunca la he visto. No, vea, hagamos algo, yo dentro de un mes vuelvo a pasar. Voy a meterme en Google a ver de qué se trata. Voy a investigarla un poco. ¿Sabe de dónde vino eso? De la escuela griega. Entiéndelo primero. Primero averigua de qué se trata. Entonces nos volvemos psicólogos. Porque en vez de ministrar liberación, lo que hacemos es consejerías eternas, tratando de convencer a la gente. No, dice la palabra que Jesús hablaba con autoridad. Y cuando Jesús decía algo, ese algo se hacía. Usted no encuentra a Jesús en la barca diciendo, híjole, y ahora sí, mire qué ventolero hay aquí. Uy, nos vamos a morir todos. Pedro, ¿dónde estás? Y Pedro metido, hecho un puño en la parte de atrás del barco.
No, 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 Pedro, salga de ahí porque ahí voy yo. Y yo soy el líder, Pedro, yo soy el líder. Sujétese, Pedro. No, usted no encuentra a Jesús en eso. Dice la palabra que más bien Jesús los regaña porque les dice, ¿para qué me despiertan? Señor, nos estamos muriendo. Ustedes no se están muriendo. Lo que pasa es que son cobardes y no han aprendido, ni siquiera han entendido. Vean qué fuerte que es Jesús. Por eso ese Jesús que nos pintan de amor, hermano, saquemos ese Jesús religioso de nuestra mente. Porque Jesús nunca actuó de esa forma. Jesús siempre fue muy claro con sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban siendo entrenados. Recuerda esta palabra. Entrenamiento no va de la mano con confort. Entrenamiento no va de la mano con confort. La iglesia ha estado demasiado confortable por años. Y hoy este país y el mundo entero está sufriendo precisamente el confort de la iglesia. Característica legal que le permite poseer territorios. Ya usted marcó su casa. Vaya, marque su casa si no lo ha hecho. Vaya. Las 4 esquinas de su casa, ponga ángeles en ese lugar en el nombre de Jesús. Aquí no entra ninguna plaga toca mi morada. Es que lo recitamos pero no lo hacemos, no lo establecemos. Vaya, dése una vuelta por su territorio, por su casa. Mire, si son casas compartidas, por dentro de su casa lo hace. Usted se va para una esquina y pone aquí. Va para la otra esquina y pone allá, la otra esquina. Porque ese es su territorio. Esta ciudad es tu territorio. Quebrada Honda es tu territorio. Amén. Monteclaro es tu territorio. Tres Ríos, todo Tres Ríos es tu territorio. Cada uno tiene un territorio. ¿Qué estamos haciendo en ese territorio? ¿Quién está gobernando en ese territorio? ¿Sabe hasta cuándo va a gobernar el diablo en ese territorio? Hasta que un hijo de Dios entienda que tiene el poder legal y jurídico para poder establecer el seguimiento y la apropiación de ese lugar. Yo no sé si me estás captando la idea. Ambientes, ay hermano, los ambientes, ¿ha escuchado usted? Se corta con cuchillo. Ambientes espesos que se cortan con un cuchillo. Llega uno a lugares y uno dice, uy, qué ambiente más pesado, qué feo está esto. Cuando Jesús entraba a un lugar, el ambiente cambiaba. El ambiente cambiaba. ¿Sabe por qué? Escuche esto. Le voy a decir una verdad espiritual. Le voy a descubrir el agua tibia espiritual. El ambiente son espíritus, hermano, presentes en un lugar. El ambiente son espíritus presentes en un lugar. Así de simple, no le ponga mucha matemática a eso. El ambiente es producido por espíritus en un lugar. Pero cuando llega un hijo de Dios con poder legal, ellos saben que no pueden contra esa legalidad. Entró alguien que tiene poder, entró alguien que tiene autoridad. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que salirse, tienen que irse. Yo no sé si usted me está siguiendo en la línea, pero le estoy soltando palabra hoy. Cuando una persona legal y jurídicamente plena en el reino y establecida por Dios llega a un lugar, la atmósfera, el ambiente tiene que cambiar. A veces entra uno a lugares, hermano, y oye a la gente que está ahí adentro en un puro pleito. Pero cuando usted llega, tiene que haber paz. No se vale que usted se le sume al asunto. ¿Que con quién voy? No es una mejenga. ¿Para dónde le doy? No, usted tiene que cambiar el ambiente. Tú cambias el ambiente. Mire, hace muchos años trabajaba yo para el gobierno. Y tenía una característica, bien o mal, no importa, solo se lo comento. Yo tenía siempre música cristiana puesta en ese lugar. Siempre, pura alabanza, pura adoración. Usted sabe que siempre me he movido en esa línea. Entonces yo le ponía la música a eso. Y llegaba la gente y se sentaba y había agüita caliente en un dispensador. Y se hacían su cafecito, se tomaban su agüita y se quedaban. Mire, los proveedores se sentaban y se quedaban ahí un rato. Y no se querían ir. ¿Por qué? Porque había un ambiente. ¿Me doy a entender? Cuando tú vienes a la iglesia, tienes que hacer un ambiente. Cuando estás en tu casa, tiene que haber un ambiente, una atmósfera. ¿Cómo son las atmósferas en las cuales tú te mueves? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Eres presa de las circunstancias o tú más bien apresas las circunstancias? Circunstancias, atmósferas. Vivimos
muy fuerte lo que está pasando hoy en este país. No se le sume a eso, no le preste usted la lengua al diablo para seguir haciendo edictos del infierno. Este país prospera en el nombre de Jesús y mi casa prospera en el nombre de Jesús. Mis hijos, ¿quién dice que no van a estudiar lo que ellos quieran estudiar? Ay, papi, es que yo quiero estudiar para astronauta. Pues lo mando para la luna. Pero aprende, me doy a entender, porque es que si nosotros nos limitamos, vamos contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu de Dios. Yo no sé si me estoy dando a entender. Pero el espíritu de poder y autoridad no dice que usted tiene todo en la mano, dice que usted se esfuerza. Pero usted sabe que usted lo puede lograr. Nunca abraces el no, no te abraces del no. Camina, firme, con autoridad. Mire, cuando Dios le habla a Josué, en Josué capítulo 1, le dice, mira Josué, la tierra a la cual tú entras es tuya. Así se lo dijo, es tuya. ¿Qué hizo? Le dio un poder. ¿Cierto? Le firmó una carta. Pero ¿qué le dijo? Vaya y notifíquele a la gente que está allá adentro que se tienen que ir. ¿Está conmigo? Estaba la tierra, ¿cómo se llama? Resguardada o estaba poseída, pues, por los jebuseos, los heveos, los heteos, toda esa gente. ¿Qué hizo Dios? Tome, Josué, le firmo el documento que usted necesita. Toda la tierra que pise la planta de tu pie va a ser tuya. Ese es el poder que le hizo Dios. Pero le dice, vaya y notifíquelo. Vaya y notifíquelo. ¿Alguien me está siguiendo? Proféticamente, ¿alguien me está siguiendo? ¿Qué tiene que hacer usted cuando llegue a su casa? Ya usted tiene el poder. ¿Cuántos tienen el poder acá? Ahora vaya y notifíquelo. Usted no tiene que irle a rogar al diablo, usted tiene que notificarlo. Usted no tiene que andarle rogando al diablo por su salud, por sus finanzas, usted tiene que notificarlo. Eso es todo. La iglesia tiene que asumir una autoridad, una esencia. Ay, es que yo no sé qué voy a hacer mañana. Entonces el diablo no lo notificó a usted. Ay, es que esto tan raro que yo siento que me sube y que me baja. Deje de comer guiriguiris, hermano. Ay, es que esta cosa que siento, pero como que no siento, dice. Como que voy, pero que no voy. Eso es cuando el diablo pasa notificando a los hijos de Dios, aplicándoles el desahucio. ¿Quién ha visto, mi hermano? Usted es quien le aplica el desahucio al enemigo. Es usted, entiéndalo, es usted. La autoridad la tienes tú. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, lo que hizo fue firmarte. Es que por favor comprendamos esto. La religión nos ha enseñado tanto que cuando Cristo muere en la cruz, lo que hace es perdonar pecados. Cuando Cristo muere en la cruz nos firma el acta de decretos que había en nuestra contra se vuelve en contra del enemigo. Ahora nosotros somos los notificadores de una libertad, los notificadores de una vida, somos los notificadores de un nuevo pacto en Dios. Es que es diferente. Ay, es que Él me salvó. ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar salvos y reventados en todas las demás áreas de nuestra vida? No. Timoteo, Dios te llama para que vuelvas al origen, para que te establezcas en el origen. Es lo que le dice Pablo a Timoteo, recuerda la palabra. Aleluya. A todo hijo de Dios le ha sido dado el poder o autoridad jurídica legal necesaria para legislar sobre cosas naturales a través de lo ya establecido en los cielos. Yo sojuzgo naciones. ¿Sabe por qué? Porque ya han sido juzgadas en los cielos. ¿Sabe por qué yo suelto palabras sobre mis bendiciones? Porque ya en los cielos se declaró esa bendición. Hermano, yo no me saco un conejo de un sombrero.
Yo vengo con una notificación de parte del Padre, de los tribunales del cielo. Yo vengo con una notificación y le ordeno al enemigo, te tienes que ir. Deme 15 días, aquí no hay 15 días, usted se va ya. Cuando yo me muevo en lo natural a través de lo que ya en lo espiritual ha sido dado, ha sido entregado. El problema es que muchos de nosotros no hemos todavía tomado y recibido lo espiritual. Todavía estamos masticando. ¿Será conmigo el asunto? ¿Será para mí? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Pasamos dándole, rumiando eso. No, ya no hay que rumiar más. Mire, el diablo quiere que usted se entretenga rumiando la palabra. Nos han enseñado mal el texto que dice meditando en la palabra de día y de noche. ¿Qué es meditar? Boca cerrada pensando en la Biblia. Eso no es cierto. ¿Sabe qué es meditar? Hablando la palabra, hablando la palabra, hablando la palabra. ¿Alguien me está siguiendo? Hablando la palabra, hablando la palabra. Cada vez que algo no está bien, usted se levanta porque el poder lo tiene usted, la autoridad la tiene usted. Usted es el que se mueve en el poder. Oiga, el que está legal es usted. Usted es el que está legal en la tierra. Cuando usted suelta la palabra, mi hermano, hay una conmoción en los aires. Aleluya. Dice Mateo 10:1, se lo leo en la versión Dios habla hoy. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Ahora sí, présteme atención. Dice la palabra del Señor en Isaías que Él, Cristo, Jesús, llevó todas, ¿qué? Mis enfermedades, mis dolencias, ¿cierto? Y las llevó a la cruz. Y por la llaga de Jesucristo somos, ¿qué dice? Sanos, curados, libres de esa opresión. Es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús aquí? Pareció una contradicción, ¿verdad? ¿Ve usted el pasaje? Isaías dice, por la llaga de Jesucristo somos nosotros curados, pero aquí no hay ninguna llaga y están curando. ¿Me sigue? No hay Cristo no ha muerto. ¿Cómo es que si Él no ha muerto, ellos sanan? ¿Cómo es que si Él no ha muerto, Isaías dice, por la llaga de Cristo somos nosotros curados, Cristo no ha muerto, ¿cómo es que ellos sanan? Porque no está hablando de un principio sencillo de simplemente vaya, haga. Está hablando de un principio de autoridad. Cuando dice por la llaga de Cristo, está diciendo la autoridad plena que Cristo obtiene a través de y para. Por eso dice, les dio autoridad. Escuche esto, la autoridad que había en el Hijo le fue entregada a los discípulos. La autoridad que había en el Hijo le fue entregada a los discípulos. Por eso es que ellos iban y sanaban. Hoy el que tiene la autoridad en el mundo, ya hermano, es el farmacéutico, ¿ah? O el doctor, que es el que hace la plata. ¿Me equivoco? Las casas farmacéuticas son las que hacen, mire. ¿Por qué? Porque la iglesia perdió la autoridad. Dice la palabra, escuche por favor, escuche con sus oídos espirituales. Y para curar toda clase de enfermedades. Ay, es que yo tengo algo que Dios no. Ay, no, es que me diagnosticaron esto, lo otro. ¿Qué? En son de broma decíamos nosotros en alguna oportunidad, vaya ore por los enfermos, si se le mueren no importa, siga orando. Tal vez su llamado es mandar gente al cielo. Eso sí, que reciban a Cristo antes de que usted ore. Por aquello. ¿Me explico? Vaya y ore. Créasela. Oye, ¿usted cree que el pastor puede orar por mí? ¿Para qué? Venga, yo oro.
Cuando vengan y lo intercepten ahí afuera. ¿Usted cree que ahí arriba pueden orar por mí? Sí, claro, yo creo que sí pueden. No, venga porque yo vengo de ahí. ¿Qué tiene? Tal y tal cosa. Tenía, en el nombre de Jesús, eso se va. Pero si ore con fe. ¿Me explico? O sea, si va a caminar, camine creyendo. Ore con fe, ponga las manos sobre los enfermos y que sanen. Ponga las manos sobre los enfermos, comience a ensayar. Salga ya, hermanos, de ese principio griego de que estoy aprendiendo para ver cómo lo hago. No, ya es que hágalo. Salga de ahí, de ese conformismo. Entre en la acción. Escuche bien esto. Marcos 1:22, versión Dios habla hoy. La gente se admiraba de cómo les enseñaba. Está hablando de Jesús. Porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Tenemos la iglesia llena de demasiada sabiduría. Las oficinas de los pastores de hoy están lo que se llama la egoteca. ¿Sabe usted qué es egoteca? Yo estoy totalmente en contra de eso. Perdón, si algún pastor me está escuchando, pido disculpas, pero yo estoy en contra de las egotecas. ¿Sabe qué es la egoteca? Exhibir públicamente mis logros. Estudios de griego, estudios del hebreo, estudios y cero autoridad espiritual, pero en la pared empapelada de puros títulos. ¿Y para qué? La iglesia perdida en pecado, pero mi pared llena de títulos. Padres, agarremos para el saco, los títulos son buenos, pero no lo son todo. A la par del doctorado tiene que haber también un crecimiento espiritual. Si no, no estamos haciendo nada. Que nuestros hijos estudien y sean, mire, PH lo que quieras, 7.0, lo que sea. X4 Plus Ultra, la maestría que quieran ellos obtener. Que estudien y sean preparados, pero que nunca dejen la autoridad en Dios. ¿Se imagina usted un médico lleno de autoridad de Dios? ¿Se imagina usted un médico lleno de autoridad de Dios? Quiebra la caja. Lo echan. ¿Se imagina que usted un día se infiltra en el Hospital San Juan de Dios y comience? ¿A quién le suelto la palabra? ¿A quién le suelto la palabra? ¿Usted qué tiene? Tal cosa, tenía, vaya para afuera en el nombre de Jesús. ¿Usted qué tiene? Tenía, vaya para afuera en el nombre de Jesús. Oncología, y empieza a barrer con oncología. Empieza a barrer. ¿Alguien me está siguiendo? Ah, pero no, es que eso es muy difícil. Eso es muy complicado, porque ni siquiera oro por la misma gripe que a mí me agarra, menos voy a ir a orar a oncología por alguien. Amén. La gente se admiraba porque lo hacía con plena autoridad, no como los maestros de la ley. Se la termino aquí. ¿Sabe qué es lo que pasa con la iglesia de hoy? Mucho conocimiento, poca revelación. ¿De qué nos sirve conocer los misterios si no sabemos qué hacer con ellos? Es necesario volvernos a Dios, a la palabra, y que la palabra se vuelva en nosotros un rema. ¿Ok? Número 3, espíritu de amor. Lehov, en el hebreo, la palabra lehov significa amar, querer, gustar, agradar. ¿Y sabe qué es lo interesante de esta palabra? Que en el hebreo, amar y agradar son la misma palabra. No se pueden disociar. En el hebreo no podemos separar amar de agradar. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando el Señor dice, ¿me amas? ¿Qué está diciendo? ¿Me agradas? Y me agradas no es si me caes bien. Me agradas es, ¿haces lo que yo quiero que hagas? Por eso el Señor une la frase, si me amas, guardas mis mandamientos. Ahora sí entendemos la frase. O sea, haces lo que yo te digo.
Si me amas, haces lo que yo te digo, me agradas. Agradar no es el concepto que tenemos de me cae bien. No es haces lo que yo te pido. Cuando yo logro entender esto, entonces, para mí el concepto se vuelve tan claro que me lleva a la posición de entender que cuando yo amo a alguien, trato de agradarle a esa persona. Muchos de nosotros queremos amar a las personas, pero no nos caen para nada bien. Y mucho menos queremos agradarle a las personas. ¿Sabe qué es agradarle a las personas? Vea qué interesante el concepto. Agradarle a las personas es hacer que las personas se sientan bien. Es parte de todo un contexto. Entonces, cuando en el hebreo hablamos de la palabra lehov, lo que estamos diciendo es ama, trata y logra que la persona se sienta bien contigo. Por eso el Señor dividió los mandamientos en dos grandes. Uno, amarás a Dios, pero a tu prójimo. O sea, agradarás a tu prójimo como esperas que Él te agrade a ti. No se pueden separar, ni le busque cómo, no hay forma. En el hebreo esta palabra es lo mismo. Agradar y amar es la misma palabra, lehov. No se pueden separar, no se pueden dividir. ¿Me explico? Ahora bien, vaya a 1 Corintios 13. Porque aquí se nos va a caer una venda. Necesito que me dé tiempo. Un poquitito. Ya casi salimos. Aquí se nos cae una venda. 1 Corintios 13, versos 4 al 7, es donde se establece por el apóstol Pablo el principio del amor, ¿cierto? Vamos a ver, 1 Corintios 13, lo leo primeramente en la versión Reina Valera. Vea lo que dice, 13:4. El amor, dice, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si en la Reina Valera ya el concepto se nos queda un poco grande, ahora vea lo que dice la versión de la traducción lenguaje actual. Me gusta y me gustó y por eso se la traigo hoy. Escuche lo que dice el 4 al 7 de 1 Corintios 13 en la traducción lenguaje actual. El que ama, dice, tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. Cáspita, recorcholis. ¿Qué? Oiga esta. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y nosotros decimos rencor. No se pasa la vida, oiga qué profundidad en la redacción. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Cuando yo leí esto y entrando en el desarrollo del tema, yo dije, ¿por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le dio espíritu de poder? Ok, de poder ya entendí por qué. Poder legal, una jurisdicción. Ok, perfecto. Pero ¿por qué amor? Y no me lograba encajar esa parte del amor, porque uno, si usted lo ve, poder, está en medio amor y después está la autodisciplina, ¿verdad? O el dominio propio. Son como muy fuertes los dos extremos, poder y dominio propio, y en el centro, amor. Yo decía, aquí hay algo que no me está calzando. La ecuación no está bien así. Investigando, y me puse a investigar un poco, y es cuando encuentro esta palabra, lehov. Amor, en 1 Corintios 13,
no está hablando de querer, está hablando de madurez. Ahora sí, léalo conmigo. El que es maduro es sufrido, es benigno. El que es maduro no tiene envidia. El que es maduro no es jactancioso y no se envanece. El que es maduro no hace nada indebido, no busca lo suyo, tampoco se irrita y no guarda rencor. Y siga. ¿Ve cómo cambia? Cuando Pablo le está hablando a Timoteo, no le dice amor en el sentido de quiera a la gente, le dice madure. Porque no puedes tener poder si estás inmaduro. Aleluya. No puede haber poder en manos de un inmaduro. ¿Me está siguiendo? No puedes. Es una pistola cargada en las manos de un niño. Ahora sí entiendes cómo Pablo constantemente le habla a las iglesias y les dice, no he podido hablarles como maduros, sino como a niños espirituales que todavía dependen de la leche. No puedo darles las llaves del reino si antes no crecen. No puedo entregarles jurisdicción a los que no crecen. Aleluya, yo no sé si usted me está siguiendo en la línea profética hoy. Vea qué intenso que es esto, hermano. El maduro, ahora escuche bien esto, porque esto me abrió entonces un panorama. La palabra madurez en el hebreo es bahrut. Ahí está. La palabra bahrut significa madurez, significa adultez, ser adulto. Cuando uno es niño, vamos a ver, ¿cuántos recuerdan su episodio de hermanos, niños? El episodio nuestro de hermanos niños es que los niños son egoístas per se, ¿verdad? Los niños normalmente cada uno jala para su lado. Entre más pequeños, más intenso es eso, es una etapa emocional que todos viven. Pero si usted pone a un niño con algo y a otro sin nada, y le dice al que tiene algo, dele al otro, le va a decir, no, porque es mío. ¿Cierto? Y va a llorar y patalear porque usted le quita, no, tome, pero dele a su hermanito. ¿Por dónde le doy? No es eso. ¿Me explico? Es comparta. Pero para el niño pequeño o el inmaduro, la palabra compartir no tiene sentido. Pero, ¿qué hacen los padres con los hijos? Usted se está comiendo algo delicioso, ya su hijo terminó de comer y le dice, papi, ¿me regala? ¿Y usted qué hace? No, porque es mío. Y me peleo con mi hijo porque yo quiero, porque ya él se comió eso. ¿Me sigues? ¿Qué hace el padre? ¿No es eso amor? ¿Ves cómo amor y madurez van de la mano? Wow. Ok. ¿Me siguen entonces? ¿Qué es lo que está? Ahora, escuche bien. Amor ya cambió. Saque el concepto de este versículo de amor y ponga madurez, etapa adulta. Pablo le enseña a las iglesias y les dice, no se le puede entregar autoridad legal a un niño porque es incapaz de bregar con ella. Eso es lo que enseña Pablo, ¿verdad? A un niño no se le entrega, aún dice la palabra, aunque es dueño de todas las cosas, todavía no puede heredar. ¿Cierto? Hay muchos inmaduros que hoy quieren herencia. Hay mucha gente inmadura que quiere que se le sujete el reino de las tinieblas. No funciona así. ¿Me explico? Estamos moviendo cimientos hoy. Bahrut significa entonces madurez,
adultez, ser adulto. Esto quiere decir que el amor no es otra cosa que el producto final o resultado de la madurez. ¿Quién es el que ama? El que es maduro. ¿Cierto? Pregunta, ¿ha escuchado usted la frase de que el amor es diferente al enamoramiento? Cuando uno se enamora es diferente a cuando uno ama, porque dicen que el amor se construye con los años, ¿verdad que sí? Y entre más años pasan, como que el amor va tomando una forma distinta, ¿cierto? El enamoramiento entra por los ojos, oídos, por los sentidos, pero el amor pasa y trasciende, ¿cierto? Las parejas, conforme van avanzando los años, van dejando de lado ese enamoramiento de niños, el enamoramiento primero, ¿verdad? Es que me gustaban los cacheticos, es que me gustaba esto. Cuando los cacheticos ya no están como estaban antes, tiene que salir el amor. ¿Me sigue? O sea, ya cuando las cosas no están donde estaban antes, ocupamos el amor. ¿Me explico? ¿Me sigue? No le estoy descubriendo el agua tibia. Usted va a encontrar entonces personas, adultos mayores, muy entrados en años, y usted los ve juntos y dice, ¿por qué? Es que yo no puedo vivir sin esta persona. ¿Sabe por qué? Porque su amor ha llegado a una etapa de madurez. Ya ellos no están por lo que por lo que el otro me da a mí, sino por lo que yo le doy al otro. ¿Me explico? No sé si me siguen en esta línea. El amor se adquiere conforme se va madurando. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, recibiste un espíritu de madurez para poder asumir el poder. Y ahora vamos al último. El espíritu de dominio propio o autodisciplina. En el hebreo es mishmat. ¿Ok? Mishmat. Significa disciplina, disciplinado, pero también significa obediencia y docilidad. Mire, cuando yo entendí esta última palabra, yo dije, todavía me falta. Porque podemos ser disciplinados, pero no dóciles. ¿Sabe qué es dócil? Manso. Dejarse llevar. Eso es lo que significa. En el hebreo, eso es lo que significa. Disciplina, disciplinado, obediencia, docilidad. O sea, cuando dice, y además nos dio espíritu de dominio propio, lo que está diciendo es, y además en ti opera, escuche bien esto, el mismo espíritu que operó en Jesucristo. Porque Jesucristo tuvo un espíritu de poder, un espíritu de amar con madurez, pero también un espíritu de disciplina, obediencia y docilidad. Porque Él dijo, lo que el Padre me diga, eso hago. Dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. A esto es a lo que el diablo le tiene miedo. El diablo no le tiene miedo a los versículos que usted se sabe, mi hermano. El diablo no le tiene miedo a ninguna de estas cosas. El diablo tiembla cuando encuentra a alguien que se da cuenta de lo que significa poder, amor y dominio propio. Porque dice, este se controla. Este le rindió la vida al Señor. Este le rindió la vida al Padre. ¿Me está siguiendo? Escuche esto. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea qué fuerte que es esto, hermanos. Qué fuerte. Ahora, usted no puede leer este verso como siempre lo ha leído. Ahora sí es cierto que esto nos sacó totalmente del esquema. Me permití hacer una transliteración del texto, hacer una interpretación profética del texto. Téngalo solamente como eso. Pero quiero que usted lo pueda ver. Ya casi, todavía no me lo pongas. Con la riqueza de lo que usted ha recibido hoy, usted puede, y le invito a que cada vez que usted vaya a la palabra, trate de hacer el ejercicio que estamos haciendo hoy.
tomar un texto y comenzar a desgranarlo. Con ayuda, no se mete al internet a hacerlo, con ayuda. Para eso estamos sus padres, para ayudarles. Para que pueda encontrar el peso de gloria que hay en los pasajes de la Escritura. Pablo siempre, llévese esto hoy, Pablo siempre habló desde el punto de vista hebreo, nunca habló desde el punto de vista griego, siempre lo hizo desde el punto de vista hebreo, por la riqueza y contundencia que la palabra en el hebreo tiene. Y cuando le habló a Timoteo, no le habló a sus emociones, le habló a su carácter. Escuche bien esto, dominio propio es sinónimo de carácter. Usted puede, dentro de este mismo esquema de Mishmat, anotar la palabra carácter. Ahora escuche bien esto. Tener poder y tener carácter no es posible si no hay un punto de equilibrio que se llama madurez. Tener poder y tener carácter no es posible manejar las dos si en el centro no existe la madurez. ¿Se da cuenta por qué Pablo es un hombre muy sabio? Fue un hombre muy sabio. Escrituralmente Pablo era muy profundo en la forma en la que él hablaba. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, Timoteo, para poder tener poder y carácter necesitas ser maduro. Porque si eres inmaduro, una de las dos se te va a caer. Necesitas ser maduro. Maduro es perfeccionado, maduro es afinado, maduro es claro y establecido. Por eso tienes que aprender a leer la palabra. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, busca hombres maduros, que ya han pasado por las vanidades de la vida, para que les entregues la palabra que yo te he puesto. ¿Me estás siguiendo? Por eso, hermano, es que un recién convertido no puede salir a evangelizar. Por más que nos guste creer que sí. Porque va a hablar de su pasión, pero no va a hablar con el entendimiento porque no conoce. Claro, que hablen, qué lindo, ¿verdad? Pero que hablen y vengan a ser enseñados. Porque de lo contrario tenemos a una persona hablando de autoridad y ni siquiera sabe lo que es eso. Con mucha disciplina tal vez, pero si no tiene la madurez, se nos desvían. Ahora escuche esto, por favor, ponlo por favor. El texto, de acuerdo al concepto que tenemos, cambia y dice así: porque Dios no ha puesto en nosotros un espíritu cobarde o blando, lleno de temor, sino un espíritu de autoridad legal y jurisdicción dada en el reino de los cielos, para hablar y poseer legal y jurídicamente territorios y atmósferas, transformando ambientes y circunstancias, legislando lo natural a través de lo espiritual, con un espíritu de amor pleno, agradable y con la madurez necesaria para seguir adelante pese a lo que se presente, con la disciplina, obediencia y docilidad necesarios para cumplir nuestro destino profético en Dios Padre. Vea todo lo que salió de ese texto. Pablo lo hizo chiquitico, pero esto que está aquí es el resumen de la enseñanza de hoy. Que Dios haga que segunda de Timoteo se vuelva para nosotros una revelación. ¿Sabe qué es esto? Esto es lo que llamamos revelación de la palabra. Cuando ya tú puedes tomar el texto y se te abre y ves todo lo que está en eso. Ahí es donde dices, se me reveló. ¿Me explico? Entonces, cuando usted lee eso, porque no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ya usted tiene en su mente, no, esto es mucho más que eso. Se amplió el panorama. Ahora, cierro con esto. Mi intención no es que usted salga de aquí sabiendo y conociendo esto. Es caminando en esto.
aplicándolo. Apenas llegue usted a su casa, aplíquelo. Aplíquelo. En su casa, con la circunstancia que estás viviendo, vaya y lo aplica en el nombre de Jesús. Señor, necesito autoridad, pero también necesito que me dé la madurez. Necesito madurar. Necesito crecer. Y que de la mano con esa madurez, Padre, venga la disciplina. Porque reventarse es muy fácil, hermano. Salir corriendo es muy fácil. Dejar botado es muy fácil. Pero no se trata solo de permanecer. Se trata de permanecer dócil. ¿Me está siguiendo? Dócil. Llévese esto hoy en su corazón y analízate. ¿Cómo has estado en tu vida cristiana? ¿Qué falta todavía por mejorar? Yo tengo cosas que mejorar. Usted no sabe lo que esta palabra representó para mí. Tengo muchas cosas que mejorar, pero ya se me reveló. Entonces ya ahora ya tengo un panorama, ya ahora sé qué quiere Dios de mí. Ya sé qué Pablo quería decir. Ya entendí. Ahora toca caminar por eso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que esta palabra sembrada en nuestro espíritu y corazón eche las raíces necesarias y venga con el crecimiento y fruto que tú estableces para nosotros. Señor, necesitamos aprender cada día más, aprender, crecer, pero que nos sea revelado el escrito bíblico en el nombre de Jesús. Provee a nosotros revelación del cielo. Abre, Señor, cascadas de revelación para que podamos caminar obedientes a tu palabra, entendiendo la demanda que tú tienes para nosotros. Que esta iglesia asuma su posición en Dios y que cada familia aquí, a través de las cabezas de hogar que están acá, asuman también cada uno su posición y proféticamente establezcan el reino de los cielos en sus territorios, atmósferas, ambientes y circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro esta palabra sobre cada una de las personas que hoy están acá y los que están siguiendo esta transmisión también. Y envío esta palabra de fuego y poder sobre sus vidas, palabra de autoridad, jurisdicción, y declaro en el nombre de Jesús tiempo nuevo y nuevos inicios, nuevos comienzos en Dios, frescura de la palabra, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Toda timidez, cobardía se va ahora en el nombre de Jesús. Y toda inmadurez se va ahora en el nombre de Jesús. Porque es tiempo de heredar.